Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos ustedes. Para mí es un verdadero honor estar una vez más delante de ustedes, aún en modo virtual, porque la situación del país pues nos lleva a trabajar en este modo virtual, pero gracias a Dios que tenemos esa herramienta y nos podemos comunicar y podemos compartir la palabra de Dios, podemos edificarnos y podemos darle la gloria a nuestro Señor porque Él es bueno con nosotros, porque Él siempre está con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, dándonos su provisión en estos momentos, en estos tiempos difíciles y tantas cosas más que tenemos por qué agradecerle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay un tema importante que tengo bastantes días pensando y pensando. El Señor me ha inquietado bastante. Y es una pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Y más que una pregunta, es saber cómo nosotros como hijos de Dios debemos operar, cómo debemos actuar, cómo debemos enfrentar esta situación, ¿verdad? Y el tema que vamos a hablar hoy es cómo librarnos de todo mal. Porque el mal está acechando definitivamente, ¿no? El mal está acechando de una manera despiadada, ¿no? En uno de esos estudios que estaba haciendo, la corrupción del hombre, la corrupción física, el deterioro físico del hombre, viene producto del mal, ¿no? Producto del pecado. Cuando Adán y Eva pecan, ellos empiezan a entrar en corrupción y el mal empieza a obrar, trayendo enfermedades, plagas, una cantidad de cosas, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios pues debemos estar conscientes de esas cosas. Yo me acuerdo un pasaje cuando estaba leyendo, cuando Jesús vio a Lázaro adentro de la cueva muerto, él lloró. Él lloró porque, por supuesto, vio a su amigo muerto, pero también lloró de ver cómo el hombre se degradaba de esa manera, ¿no? O sea, le dio mucho dolor ver la condición en la que el hombre estaba, ¿no? Entonces, debemos fortalecernos mucho en estos tiempos, ¿verdad? Porque sabemos que Satanás está atacando de una manera brutal, violenta, muy violenta, y nosotros tenemos que estar preparados. Estamos en un tiempo de guerra espiritual, mis hermanos, y debemos estar muy bien preparados. Por eso el Espíritu Santo, el Señor me ha inquietado bastante con este tema. Es un tema que todos los días yo lo ejercito, pero hoy quiero desarrollarlo con ustedes, hacer este estudio, ¿no? Y vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6 y te voy a leer desde los versículos 13 al versículo 18. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Wow! Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor conduzca este tiempo. Padre amado, heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre. Aquí estoy, Señor, dándote gracias por esta oportunidad, pidiéndote, Padre amado, que te glorifiques en este tiempo, que seas tú tomando el control de esta reunión,
de esta enseñanza, de este estudio, Padre. Pon en mi corazón, en mi boca, en mi mente y en mi pensamiento tu palabra, Señor. Que seas tú hablándole a tu pueblo, Padre. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento suficiente para poder darnos cuenta de la situación en la cual estamos viviendo y aprender cuáles son esas herramientas que tú nos das para poder resistir estos tiempos difíciles. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Entonces, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Y la gran verdad es la siguiente. Nosotros no vamos a vencer a Satanás. Quien va a vencer a Satanás es Dios. Nosotros lo que vamos es a resistir. Solo Dios puede vencer a Satanás. Nosotros vamos a resistirlo nada más. ¿Ok? Y el propósito de toda esta conversación es entender que no nos corresponde, ¿verdad? Que no nos corresponde atacar a Satanás, sino resistir. Debemos resistir todo ataque de Satanás y dejar que Dios obre en nuestras vidas, que sea Él el que venza al enemigo. Por eso hay muchas palabras que nos dicen a nosotros, ¿verdad?, que le entreguemos a Dios esa batalla. Y hay muchos testimonios aquí en la Biblia y hay muchos pasajes donde Dios mismo les dice, déjame a mí que yo peleo esa batalla. Entonces, ¿por qué puedes pensar de que hoy Dios no va a pelear tu batalla? Si en toda la palabra de Dios lo dice, que Él pelea nuestras batallas. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? Estamos atravesando momentos difíciles, como dije, ¿no? Y para algunos quizás más que para otros. Solo basta con ver la prensa o hablar con nuestros amigos, nuestros hermanos, y nos damos cuenta que hay situaciones muy críticas, muy dolorosas y que es muy difícil una palabra de consuelo que venga del hombre. La palabra de consuelo solamente va a venir de Dios. Dios es el único que tiene el poder, ¿verdad? Su palabra es la única que tiene el poder para traernos consuelo. Entonces estos momentos son demasiado difíciles y por eso hoy más que nunca debemos agarrarnos de la palabra de Dios, porque el Señor nos enseña cómo debemos llevar una vida y sobre todo en estos momentos tan difíciles. Tenemos aflicciones, tenemos tribulaciones, ¿verdad? Pero la obra de Dios es real, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros vemos a Dios obrando. Y el versículo 13 que te leí dice así: por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, el Señor nos dice que tomemos su armadura, que debemos tomar su armadura. ¿Para qué? Para que podamos resistir todo este ataque, como soldados. O sea, Pablo hace una similitud al soldado, porque habla de armadura. ¿Y qué hacía un soldado con la armadura? ¿Verdad? Se protegía de los ataques del enemigo. Entonces él hace ese símil de cómo debemos protegernos nosotros, ¿no? Y el enemigo del hombre está claramente identificado. Y nosotros sabemos quién es, ¿verdad? Por eso Pablo procede a identificar el arsenal disponible para defendernos. Aquí él nos dice, sabemos quién es el enemigo y aquí están las herramientas para defenderte, ¿verdad? En ninguna parte se nos dice que debemos urgir y atacar, en ninguna parte, ni siquiera avanzar. La clave de todo esto es resistir. Resistir, pero resistir bien, o sea, no es huir, no estamos hablando de huir, ni dar la espalda, estamos hablando de resistir, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos peregrinos, ¿verdad? Porque vamos a andar en el mundo, cada vez somos más, ¿verdad? Pero también somos testigos de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra misión es llevar la palabra de Dios. Y somos atletas porque corremos la buena carrera, la carrera de la fe, la carrera del Señor, ¿verdad? Y debemos hacerlo como dice Hebreo, correr con perseverancia la buena carrera de la fe, ¿verdad? También la Biblia nos dice que somos luchadores, ¿verdad? Y como tales debemos resistir. Luchamos, pero para resistir, ¿no?
Francamente, te lo digo de verdad, yo preferiría mucho más resistir y permanecer firme en un lugar que tomar una iniciativa de lucha, ¿verdad? Hay que también ser estrategas en este tema de la lucha, ¿no? Entonces, hay una gran verdad en todo lo que habla esto, ¿no? La batalla que tenemos nosotros contra el enemigo, ¿verdad? Porque es una batalla finalmente, ¿verdad? Tiene lugar en cualquier parte, en cualquier lugar. El que la palabra de Dios ha proclamado y se comunica el mensaje del Evangelio. La batalla tiene en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier espacio está la batalla, porque la batalla no es contra cuerpo y carne, sino contra potestades, contra principados, contra demonios, ¿no? Todas esas cosas en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice resiste. El mandamiento es resistir. Es el enemigo, ¿verdad?, quien va a atacarnos. La orden que nos da este pasaje consiste en que una vez que se haya colocado esta armadura, debemos mantenernos firmes. Y eso es lo que nos dice el Señor hoy. Ser capaces simplemente de resistir y permanecer firmes en esta época de maldad. Ya solamente el mantenernos firmes y resistir ya es una victoria para el cristiano, porque este mundo está mal. O sea, nosotros a veces nos encerramos en una burbuja nuestra para no querer ver lo que está pasando al alrededor. Pero cuando tú ves, sales de esa burbuja de tu vida en comunión cristiana, cuando tus vínculos nada más con tus hermanos de la iglesia, pero cuando tú sales a ver cómo está la calle, ¿verdad? Cómo está la gente, te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que la cosa está bien complicada. A mí personalmente, te lo digo, me gustaría expresar mi admiración por tantos pastores y dirigentes espirituales de las iglesias que están en el frente de la batalla, porque te voy a decir una cosa, muchas veces la batalla no es afuera, la batalla es adentro, donde estamos nosotros, ahí luchando, proclamando el Evangelio, hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso no es fácil estar en ese frente de batalla, de verdad te lo digo, no es fácil. Yo recibo muchos ataques también del enemigo y yo necesito también que me respalden en oración. Tengo muchos ataques, yo todos los días tengo que llenarme, ponerme esta armadura y tengo que orar y pedirle al Señor que me ayude, que me cuide, que me proteja, porque son demasiados otros ataques, ¿no? Y te digo una cosa, y eso es tanto así, ¿verdad?, que hay algunas comunidades cuya asistencia y membresía ha disminuido porque no fueron conscientes de que la batalla se estaba llevando a cabo en esos lugares. Por eso la gente desiste, se desanima, no vuelve a la iglesia, no hace comunión, no busca de Dios. ¿Por qué? Porque están dejándose vencer en esa batalla, ¿no? Por todo esto, los cristianos debemos orar por nuestros dirigentes espirituales, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿oras por aquellos que tienen la máxima responsabilidad al frente del pueblo de Dios? ¿Estás orando por tus pastores, por tus dirigentes? Ellos necesitan tu oración. Yo necesito tu oración. Y te lo digo de verdad. La necesito mucho porque yo todos los días preparo un devocional, todos los días mando mensajes, todos los días estoy predicando la palabra de Dios, todos los días estoy soltando la palabra de Dios, pero también todos los días el maligno me está atacando, como los puede estar atacando a ustedes, a todos nosotros hijos de Dios, con enfermedades, con malas noticias, con, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, volviendo a la armadura de Dios, el versículo 15 dice, ¿verdad? Y el 16, estad pues firmes, firmes y ceñidas. Ya, un segundo, voy a buscar lo que se me cerró. Estad pues firmes y ceñida vuestra cintura con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza
de la justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de Dios. Aquí hablamos de tres cosas, ¿verdad? El cinturón. Hablamos del cinturón, hablamos de la coraza y del calzado. El cinturón, la coraza es eso que tú te pones aquí para que te cubra el cuerpo, el cinturón para que no se te caiga la armadura y el calzado, ¿verdad? Las sandalias, que es el calzado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuevamente un mandato que es firme, que nos dice, ¿verdad?, que debemos estar nosotros firmes, parados en la roca, ¿verdad? Como un soldado firmes, que no te muevas, parados, ¿verdad? Debemos mantenernos en posición de resistir, no solamente resistir, sino que debemos mantenernos con nuestra armadura bien protegida, ¿verdad? Una armadura que nos proteja. No hemos de ser burlados por el diablo. Tú sabes que el diablo anda como león rugiente viendo cómo dañarnos. Entonces debemos estar firmes en eso, ¿verdad? Ceñían vuestra cintura con el cinturón de la verdad, ¿verdad? En esa época, cuando hablamos de armaduras, pues el cinturón era el que mantenía la armadura. Imagínate si el cinturón de la verdad se rompe o está frágil, pues o sea, todo se te cae, ¿no? Entonces, la palabra, ¿verdad? La palabra es el cinturón de la verdad, ¿verdad? Debemos mantener la palabra de Dios presente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos la costumbre de meditar en la palabra de Dios, pues todo se nos va a caer, toda esa armadura se nos va a ir al piso. Perdón. Necesitamos a personas que comuniquen la palabra de Dios, que la proclamen, que la enseñen, tal como fue dada. Personas con convicciones firmes, revestidas de la verdad, ¿verdad? Que conozcan bien la palabra de Dios. Por eso insistimos en que estos cultos sean de enseñanza, no de motivación. Claro que sí, que necesitamos muchas veces levantarnos, motivarnos, pero tenemos que aprender. Porque ¿cómo podemos nosotros salir a vencer al enemigo o a resistir al enemigo si no sabemos cómo hacerlo? Por eso el cinturón es importante, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cada elemento de la armadura habla de Cristo. Toda la armadura nos habla del Señor Jesucristo. Entonces debemos estar firmes realmente en cada una de esas cosas, ¿verdad? Necesitamos mantenernos ceñidos e íntegros en la verdad para poder dar testimonio público de nuestra fe, ¿verdad? Que dé gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es Jesús, el verbo, la palabra, ¿verdad? En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿verdad? La coraza de justicia. Cristo es la justicia para el creyente. Sin embargo, creo que esta justicia es una justicia más práctica de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está la pureza en nuestro corazón, ¿verdad? Todo es puro para el de corazón puro, dice Tito, pero para los de corazón impuro, nada es puro. Entonces, si tu corazón no está puro, si tu corazón no está lleno del Señor, entonces ahí vas a tener un problema con esa coraza, porque ¡pam!, va a penetrar, los dardos del enemigo van a penetrar por esa coraza, ¿no? Un corazón sincero y de una conciencia que esté en una relación y armonía con Dios es lo que necesitamos para que esa coraza pueda funcionar, ¿verdad? Sería muy lamentable tener una condición de pecado mientras estamos intentando participar en una batalla espiritual. Imagínate, ¿cómo puedes entrar a una batalla espiritual? Me acuerdo un pasaje de Hechos donde habían unos tipos que no eran unos verdaderos cristianos, seguidores de Dios, o no estaban muy sólidos en la palabra de Dios, y fueron a despojar a unos demonios, y los demonios les dieron una paliza. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando tú vives en pecado o no estás realmente en ese buen caminar con Dios, difícilmente puedes entrar a una guerra espiritual porque vas a salir dañado, vas a salir golpeado.
¿verdad? También habla de calzar los pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz. O sea, cuando hablamos del calzarlo es ese celo, esas ganas de ir a anunciar el evangelio de la paz, ¿no? El evangelio de la paz. Y nos habla de un fundamento, que hay que estar firmes. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Jesucristo. Él es la roca firme. Entonces mi pregunta es, ¿tienes tu fundamento en la roca? ¿Fundamentas tu fe en la palabra de Dios? No hay otro fundamento sino Jesucristo, y de eso debemos de saber, ¿no? Necesitamos absolutamente y permanentemente tener presente eso, ¿no? Si tú no tienes una relación con Dios y no has aceptado por la fe y la gracia que Dios te da la salvación y vida eterna, entonces Jesús no puede hacerlo. Por eso la invitación para aquellos que no lo tienen, que sé que los que estamos aquí escuchando sí lo hemos recibido, pues lo hagan ahora, ¿verdad? Los versículos 16 y 18 dicen, ¿verdad? Y sobre todo, el versículo del 16 al 18 de Efesios 6, déjame buscarlo rápidamente. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Wow. La armadura del creyente es espiritual, y esa armadura es Cristo, el Cristo viviente, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿estás en ese caminar con Dios? ¿Verdad? Estás caminando con Dios, ¿verdad? Tienes una fe suficiente, el escudo de la fe, ¿verdad? El escudo de la fe es el que te va a cubrir completamente, ¿verdad? En la época antigua los escudos eran grandísimos. Cuando los soldados iban a la guerra se agachaban y ponían el escudo delante, uno al lado del otro, y formaban una pared y no había nada que penetraba, no había ningún dardo del enemigo que pudiera atacarnos. Ese es el escudo de la fe, ¿no? Podemos decir que Cristo es la puerta de la salvación y la puerta que protege al creyente del enemigo. El escudo es como la puerta, ¿verdad? Por eso dice Juan 10:9 decía, yo soy la puerta. El que en mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Wow. La fe nos permite apropiarnos de Jesucristo. Es la única manera. Como él decía, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, ¿verdad? Si no están conmigo, no dan fruto. La fe nos permite resistir firmes detrás del escudo que apaga todas las flechas del maligno. El yelmo o casco de la salvación. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que el yelmo protege la cabeza? Dios busca alcanzarnos y protegernos la mente humana, no solamente el corazón. ¿Por qué? Porque el alma muchas veces es tomada por Satanás. ¿Y qué es lo que el alma ataca? La mente. No puedo hacerlo, estoy débil, ¿por qué soy yo así? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué Dios esto hace conmigo? ¿Por qué yo tengo que pasar esta situación? Soy bruto. Algunos lo dicen. No soy inteligente, siempre meto la pata. O sea, esas cosas no vienen de Dios. Entonces tú tienes que ponerte ese casco, ¿verdad? Dios busca alcanzar y proteger la mente de la persona. Reconocemos que Él apela al corazón del hombre, pero también apela a nuestra mente. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si pensamos en el yelmo, casco de la salvación, podemos decir que Cristo es la salvación del pecador y Él es quien recibe el honor y la gloria de todo esto, ¿verdad? Y la espada, que es el Espíritu, la espada del Espíritu, ¿no? Debemos tener esa espada, como dice el libro de Hebreos, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta
lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo es la palabra viva de Dios y utiliza la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás a la hora de tentar. Tengo una tentación, ¡fua! Le meto la espada. ¿Cuál es la espada? Un versículo de la palabra. Hay una situación de este tipo. ¿Qué dice la palabra sobre esta situación? ¡Fua! Lanzo la palabra de Dios. Meto esa espada y corta para adentro y para afuera, entrando y saliendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, orar. La oración, dice aquí, orad en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿verdad? Significa que tú y yo reconoceremos a nuestro enemigo, debemos reconocer que él está atacando y que no nos apropiaremos de los recursos y que nos apropiaremos de todos los recursos espirituales que Dios nos da para vencerlo, ¿verdad? Pablo distinguió aquí entre la oración y la súplica. La oración es general y la súplica es específica. No puedo seguir, voy muy rápido porque solamente tengo 30 minutos. Y bueno, mis hermanos, espero que este mensaje sirva para ti, sirva para mí, porque estamos en este tiempo de lucha. Vamos a orar para cerrar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Infinitas gracias te damos porque nos equipas, Señor, para poder resistir este tiempo malo, Señor. Gracias te pedimos, Señor, que penetre esa espada lo más profundo de nosotros, que nos muestres, que nos enseñes, que nos levantes, Señor, que nos empoderes, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Trae sabiduría, trae entendimiento a todos los que están escuchando hoy este mensaje. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Somos victoriosos, pero resistiendo, porque quien va a ganar, sabemos, es nuestro Señor. Que toda la gloria sea para Él. Nos seguimos contactando, mis hermanos. Ya saben, tenemos el chat y por ahí podemos comunicarnos. Que Dios los bendiga, que tengan un día excelente.